Aeróbica es un tipo de metabolismo energético en el cual los seres humanos extraen energía de las moléculas orgánicas como la glucosa por un proceso complejo en el que el carbono es oxidado y en el que el oxígeno presente en el aire es oxidante empleado. La aerobia es un conjunto de reacciones mediante la cual el ácido pirúvico producido por la glucosis se desdobla en dióxido de carbono y agua y se produce grandes cantidades de ATP y utiliza la glucosa como combustible y el oxígeno como aceptor final de electrones. La glucólisis se produce en todas las células del organismo, especialmente en el citoplasma, ya que esta es la vía metabólica encargada de oxidar a la glucosa con la finalidad de obtener energía. Para esto se utilizan 10 reacciones enzimáticas que convierten a la glucosa en 2 moléculas de espiruvato. Cabe recalcar que el glicerol, el cual es la manera en que nuestro cuerpo almacena la energía en forma de grasas, tiene un proceso relacionado a la glucólisis, el cual comienza en la reacción número 3 y posteriormente continúa con su proceso normal de la glucólisis hasta llegar al espiruvato. Las reacciones del ciclo de Krebs acontecen en la membrana interna de las mitocondrias, en el espacio intermembranoso que se ubica entre las cristas y la membrana externa. Este ciclo necesita de catálisis enzimática para funcionar o se necesita la ayuda de enzimas para que las moléculas puedan reaccionar entre sí y se considera un ciclo porque existe una reutilización de las moléculas. Pasos del ciclo de Krebs. El comienzo del ciclo de Krebs es considerado en algunos libros a partir de la transformación de la glucosa generada por la glucólisis en 2 piruvatos. Pero a pesar de ello, si consideramos la reutilización de una molécula para designar un ciclo, el ciclo de Krebs también se le conoce como el ciclo de ácido cítrico porque es una cadena de oxidación, reducción y transformación del citrato. El citrato o ácido cítrico es una estructura de 6 carbonos que completa el ciclo regenerándose en oxalacetato. El oxalacetato es la molécula necesaria a producir nuevamente el ácido cítrico. El ciclo de Krebs solo es posible gracias a la molécula de la glucosa que produce el ciclo de Calvin o la fase de la fotosíntesis, que esa la explican mis compañeros en otra exposición. Cada ciclo se divide en 9 pasos, donde se detallarán las enzimas catalizadoras más relevantes para la regulación del equilibrio energético necesario. En el primer paso, la molécula de acetil-CoA de 2 carbonos se une a una molécula de oxalacetato de 4 carbonos, liberando un grupo de CoA y produce citrato de 6 carbonos, es decir, ácido cítrico. Segundo y tercer paso, las moléculas de citrato de 6 carbonos se convierten en un isómero isocitrato. Primero retirando una molécula de agua para que en el paso siguiente incorporarla nuevamente. Libera la molécula de agua y produce un isómero isocitrato y agua. Producto del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs produce la mayoría de los ATP teóricos que generan la respiración celular. Se considera el ciclo de Krebs desde la combinación molécula de 4 carbonos de oxalacetato de ácido oxalacético con la coenzima de acetil-CoA de 2 carbonos para producir ácido cítrico o citrato de 6 carbonos. En este sentido, cada ciclo de Krebs produce 3 NADH de 3 NADH más un ATP de ADP y FADH2. En el octavo paso, las moléculas del fumarato de 4 carbonos se le agrega una molécula de malato, liberando H2O y se procede a malato de 4 carbonos. En el noveno paso, la molécula de malato de 4 carbonos se oxida, regenerando la molécula de oxalacetato. Esta produce oxalacetato de 4 carbonos y NADH. Al ser la molécula regenerada, oxalacetato de 4 carbonos, consideraremos la fase anterior a ella como preparatoria. Como el ciclo se produce 2 veces en simultáneo debido a las 2 coenzimas de acetil-CoA producto de la fase anterior llamada oxidación del piruvato, se debe multiplicar por 2 lo que da como resultado. Es decir, vamos a tener 6 NADH que generan 18 ATPs, 2 ATP y 2 FADH2 que generan 4 ATP. La suma anterior nos da 24 de los 38 ATPs teóricos que resultan de la respiración. Fosforilación oxidativa. Este proceso consiste en tomar las 2 moles de NADH y FADH que se generaron en el ciclo de Krebs para así generar una serie de procesos que nos generarán aproximadamente 36 moles de ATP. Estas moles de ATP son las que nosotros vamos a utilizar en la vida diaria gracias a el proceso de glucólisis, posteriormente el proceso de acetilación
Posterior al proceso de acetilación va el proceso del ciclo de Krebs y por último tenemos el proceso que estoy exponiendo, que es el ciclo de fosforilación oxidativa.